La comunicación en el inicio prácticamente de nuestro programa es con el diputado del Partido Nacional por el departamento de Maldonado, el doctor Federico Casareto. ¿Cómo te va, Federico? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Federico, te convocamos para hablar básicamente de dos temas que son temas protagonistas de estas últimas horas, ¿verdad? La situación que se ha encarado decididamente en lo que tiene que ver con el banco hipotecario y a su vez también lo que se generó ayer como novedad interesante vinculada a los juzgados de la ciudad de San Carlos. Yendo por tema, en el caso del banco hipotecario, ¿puedes en una breve síntesis especificarle a los oyentes a qué solución se está llegando en lo que tiene que ver con los avances que ha tenido a nivel parlamentario este tema? Bien, en primer lugar, decir que el presidente Luis Lacalle Pou fue el único presidente, desde que este tema se instaló como reclamo durante más de 20 años, en recibir a los deudores. En la campaña electoral había comprometido su esfuerzo para obtener una solución y el pasado 2 de marzo, ante la Asamblea General, definió ese compromiso diciendo de que este año tenía que estar resuelto y bueno, desde ayer es ley. Yo te voy a contar en 3 o 4 líneas en qué consiste y a quién abarca. Primero, esto abarca a deudores de más de 40 años del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Vivienda. En segundo lugar, abarca a personas físicas. A personas físicas, no pueden ser personas jurídicas. En tercer lugar, abarca a una población de deudores que además incluyen a las novaciones. O sea, cuando tú tenés una deuda con el banco hipotecario, pero en determinado momento vendiste esa deuda, vendiste lo que habías pagado y otro pasó a ser el deudor, esos están contemplados hasta el 2009, porque no es justo tener un beneficio para quien hace 40 años está pagando a tenerlo con quien hace 10 o 5 años que empezó a pagar, por más que la deuda sea anterior. También incluye a quienes hayan en los últimos 9 años, o sea, en los últimos 10 años, pagado 9 años, o sea, 110 pagos, lo cual hace que demuestres que hay una voluntad de pago y no un abandono de la deuda o un mal comportamiento. Incluye además a los que sacaron en el momento de la adquisición de este crédito un valor de un tope de $80.000. Esto para poner un precio máximo, porque esta solución pretende ser una solución social y no podemos estar dando un beneficio a quien, por ejemplo, tiene una propiedad de 400 o $500.000. En rasgos generales, ese es el espíritu del proyecto y a quien abarca. Nosotros le hicimos algunos cambios a un proyecto que ya venía votado por unanimidad del Senado, que entre otras cosas también incluye que el fiduciario, porque esto se hace en torno a un fideicomiso, en vez de ser República Fisa, que es un fiduciario administrativo, que no tiene otra cosa más que cobrar o ejecutar, no tiene otra posibilidad, bueno, el fiduciario pase a ser la Agencia Nacional de Vivienda, que tiene otro expertise, que puede analizar caso a caso, que puede analizar situaciones particulares, porque estamos hablando que este proyecto involucra a 25.000 deudores, o sea, hay 25.000 familias que se van a ver beneficiadas con esta resolución. 15.000 de la Agencia Nacional de Vivienda por un monto de 260 millones aproximadamente y 10.000 del Banco Hipotecario por un monto de 330 millones de dólares. Estamos hablando que la solución total implica una erogación del Estado o un dejar de percibir por parte del Estado de más de 590 millones de dólares. Y para cada propietario, ¿cuál es el alcance de esta medida? ¿Qué le significa económicamente? Bueno, en el caso de los deudores de más de 40 años, cumpliendo todos estos requisitos que te decía, es la condonación de la deuda. No pagan Pasan a no más, tener más deuda, no no pagan pagan más. más. Del día a la noche dejan de Pagaron pagar. 40 años. ¿Cómo? Del día a la noche dejan de pagar. Del día a la noche dejan de pagar. Estamos hablando que cuando uno saca un préstamo del banco hipotecario, los préstamos son a 25 años. Sí, sí. Y tenemos deudores que han pagado 40 años. Te voy a poner un caso porque es de Maldonado, que es paradigmático de lo que estamos hablando. En el año 77 sacó un crédito por valor $31.000 para adquisición de una vivienda. Nunca dejó de pagar. Hoy, año 2023, debe $41.000. Entonces, estamos hablando de gente que pagó varias veces el valor de la vivienda. Las causas de estas situaciones son múltiples. Son deudores en UR, es ahora otra de las condiciones que omití decirte.
y la UR tenía la particularidad de estar asociada a la inflación, o sea, al índice de precios al consumo. Y en el Uruguay se vivieron momentos de inflación alta que hizo que el valor de la cuota no pudiera ser asumida en su totalidad por los ingresos que tenían los deudores. Entonces ahí se empezaron a generar los colgamentos, que eran facilidades que se daba por parte del banco hipotecario para pagar al final de la deuda lo que se fuera debiendo, se fueron generando intereses. Tú sabes que cuando alguien saca un préstamo en el banco hipotecario no empieza a pagar el monto total del préstamo capital que le dieron, sino que empieza recién pagando los intereses. Hoy, al día de hoy, quien saca un préstamo a 25 años, está 10, 12 años pagando, y cuando entra a la página web del banco dice, ¿cuánto llevo pago de la deuda? Y lleva 0 pago de la deuda, porque está pagando primero los intereses. El banco cobra primero los intereses y después se empieza a amortizar la deuda. ¿Y los que tienen menos de 40 años pagando, cuáles son los Bueno, ahí hay específicos? una precisión. Los que tienen entre 30 y 40 años de pago, se le aplica una tasa del 0% de interés. Y los que tienen desde el año 93, o sea, desde los que van de 30 años hasta el año 2008, se les va a aplicar una tasa de un 2,5% de interés. Y en todos los casos se estudia caso por caso a través de la Agencia Nacional de Viviendas. Y bueno, eso se va a implementar. Tenemos algunas dificultades. A partir del año 2009, todos los sistemas están informatizados. Hasta el 2009 están en carpetas. Por lo tanto, en muchos de estos casos donde los deudores no tengan los documentos como para poder justificar, va a tener que obviamente analizarse caso a caso. Por eso se prevé en la ley un plazo de 150 días para que esto se implemente y después 150 días más para que los deudores puedan presentarse. Y otra cosa que omití decirte es que uno de los fundamentos también por los cuales se pasó de República FISA a que la Agencia Nacional de Vivienda fuese el fiduciario, es que la Agencia Nacional de Viviendas maneja el mismo software que el banco hipotecario, lo cual va a facilitar a la hora de implementar todo esto, acceder rápidamente a información de las carpetas y de los caso a caso. ¿Y todas las deudas se siguen cobrando en URs? Todas las deudas se van a cobrar en el monto que veníamos hablando, ¿no? En el monto... ¿me escuchás? Porque se me cortó ahí. No, ahí como que perdí un poquito de calidad el sonido, pero igual te escucho. Bien, perfecto. No, te decía que las deudas se van a pagar de acuerdo al monto que cada uno obtuvo, porque además la particularidad de esto es que los 25.000 no son uniformes. Hay 25.000 deudores que algunos pagaron la cuota entera, hay otros que vienen pagando el 50% de la cuota y dejaron colgamentos, hay otros que pagaron intereses y en algún momento se atrasaron, hay gente que hoy debe un monto y otros que deben otro monto. O sea, cuando uno abarca a través de una solución de este tipo a tantas familias, también corre el riesgo de cometer injusticias. Se trató de ser lo más justo posible, abarcar a la mayor cantidad de estos deudores, porque esto no es un perdón a tutti, esto estamos hablando de gente que hace 40 años que está pagando, que tiene muchas veces paga su vivienda, y que bueno, que hay realidades que te podrás imaginar de todo tipo, ¿no? Bien, te pido ahora le cuentes a nuestros oyentes las novedades de ayer con la visita de integrantes de la Suprema Corte de Justicia del Parlamento. Bueno, se abrió una luz de esperanza. Nosotros éramos poco optimistas después de ya 2 acordadas en las cuales se suprimieron los juzgados letrados de San Carlos, pero ayer hubo un sacudón en la comisión. Primero recibimos al Colegio de Abogados de Maldonado, que transmitió obviamente las dificultades que todo esto le está generando en las sedes de la capital departamental, a los funcionarios del Poder Judicial, a la red social que también concurrió obviamente haciendo sus reivindicaciones, pero lo más importante fue la concurrencia de 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia, el ministro John Pérez y la ministra Elena Martínez. Yo quiero historiarte lo siguiente: la bancada Maldonado, a través del senador Rodrigo Blas, que en ese momento era presidente de la Comisión de Presupuesto, por lo tanto trató la rendición de cuentas en este periodo, junto al diputado Cali, quien habla, concurrimos en 2 oportunidades a hablar con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que nos recibió con sus asesores. Las reuniones en total implicaron aproximadamente unas 3 horas. El tema presupuestal duró 10 minutos. Porque cuando la presidenta dijo, bueno, con los rubros, Rodrigo Blas le transmitió: acabo de venir de hablar con el Ministerio de Economía y el Poder Judicial de su presupuesto total tiene un 4% que no ha utilizado.
pero además del presupuesto de rubro cero, devuelve todos los años 450 millones de pesos, 11 millones de dólares por concepto de vacantes o de otros temas de rubro cero. Pero además el Poder Judicial tiene la particularidad, al ser un poder del Estado, poder transponer rubros sin ninguna dificultad. Y además le transmitió, acabo de venir de hablar con el Ministerio de Economía y para solucionar el tema de San Carlos, las partidas que son de su propio presupuesto, usted puede utilizarlas para este fin sin ninguna dificultad. Le llevó la posición oficial. Por lo tanto, en 10 minutos el tema presupuestal quedó por el camino y la primera reunión involucró si se sacaban determinadas materias, si la materia penal se llevaba a Maldonado y se dejaban las otras materias, pero siempre preservando los juzgados de San Carlos. Tuvimos una segunda reunión la semana siguiente y ahí la presidenta nos transmite, bueno, ahora estamos por otra solución que es tratar de cambiar las jurisdicciones, porque la jurisdicción de la costa de San Carlos, que llega a La Barra, Manantiales, Balneario Buenos Aires, José Ignacio, tiene mucha carga de expedientes, de repente esa jurisdicción la pasamos a Maldonado y dejamos dentro de los juzgados de San Carlos todo lo que significa la zona rural, la propia ciudad, Aiguá, etcétera, etcétera. Lo cual eran todas buenas noticias. Cuando nos retiramos le dijimos, ¿es necesaria una tercera reunión? No, va a haber una acordada en los próximos días. ¿Es necesario que esto que hablamos con usted se lo transmitamos a otros ministros? No es necesario, yo estoy en contacto con los ministros. Cuando nosotros ayer relatamos todo esto para poner en conocimiento al resto de la Comisión de Constitución que no tenía por qué saber estas gestiones, los dos ministros que concurrieron empezaron a conversar entre ellos y la ministra Elena Martínez pidió la palabra y dijo, a ver, estamos sorprendidos, nosotros estábamos en conocimiento, la presidenta nos transmitió la preocupación de la red social San Carlos, la preocupación de los legisladores, sí que se había estado evaluando lo de suprimir materias, sí que se había estado evaluando lo de disminuir la jurisdicción. Lo que nunca nos transmitió la presidenta de la Suprema Corte de Justicia es que había una voluntad del Ministerio de Economía y Finanzas de habilitarnos recursos propios que muchas veces tenemos dificultades para acceder a ellos. Dice, si esto es verdaderamente así, nosotros estamos en condiciones de rever la resolución que la Suprema Corte de Justicia tomó. Esto, Jorge, quedó ayer en actas parlamentarias. Nosotros además le llevamos a la comisión y a los ministros el mensaje por el cual la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial le pidió a la Comisión de Presupuesto en esta última rendición de cuentas sus prioridades. Y en las 10 prioridades que están enumeradas, que te las puedo, creo que ya las tiene Karen, tú podrás ver que en materia de juzgados de género, que en realidad es lo que fundamenta la Suprema Corte de Justicia en la toma de esta resolución, porque es cierto, están sobrecargados en San Carlos esos dos juzgados, las prioridades eran crear un juzgado de género en Rivera, que ya se creó, crear un juzgado de género en Salto y terminar el edificio de juzgado de género en Paysandú. En ningún momento estuvo sobre la mesa la situación de Maldonado. Pero además nosotros ayer le dijimos a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia que nos tienen que explicar. Frente a los datos del último censo, en donde en 20 años prácticamente la población del Uruguay se mantuvo, pero la población de Maldonado creció exponencialmente, ¿cuál es la razón para justamente en nuestro departamento y en nuestra jurisdicción suprimir dos juzgados? Yo no estoy pidiendo que supriman juzgados en otros puntos del país, lo que estoy diciendo es que en el lugar que más creció del Uruguay justamente es donde la justicia no se puede retirar. Está claro. Federico, por último, cuando se tomó esta decisión en la Suprema Corte de Justicia del cierre de los dos juzgados de San Carlos, tengo entendido que ese día la presidenta no votó. ¿No votó porque se abstuvo o no votó porque no participó de esa reunión? Bueno, nosotros con respecto a la presidenta tenemos muchas dudas. En primer lugar, en la primera reunión que fuimos dijo, si bien yo firmé la primera acordada, quiero transmitirles en confianza de que yo no estaba de acuerdo con esta resolución. Después nos enteramos que en la segunda acordada no aparece su firma. Después fue convocada por la Cámara Empresarial de Maldonado y estaba confirmada su presencia para tratar el tema de la ley de vagancia y no se presentó. Después estaba convocada ayer ante una comisión parlamentaria, siendo la referente número 1 del Poder Judicial, y no concurrió. Días pasados el diario Observador, cuando se refirió al tema de un funcionario
de alto rango en el Poder Judicial, que acaba de presentar renuncia por denuncias de acoso laboral, donde terminó falleciendo un funcionario que sufría acoso según lo que ha denunciado. El diario El Observador pone que este funcionario ha perdido la confianza por parte de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia a punto de partida de las resoluciones que se habían tomado con los juzgados de San Carlos. Yo la verdad que no entiendo, no comprendo, porque fueron dos muy buenas reuniones. Nosotros no quisimos recorrer la instancia parlamentaria de convocar al Poder Judicial cuando estábamos teniendo una vía de diálogo seria entre legisladores y el presidente de la Comisión de Presupuesto, nada más ni nada menos, con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que era la figura institucional que se supone reunía la posición de todo el organismo. Yo creo, Jorge, que aquí lamentablemente lo que hubo fue una decisión lejos de la realidad, de un frío escritorio de la capital del país, en donde con una computadora se miran cuántos expedientes hay en un juzgado y cuántos expedientes hay en otro, y se dice esto hay que trasladarlo para acá y trasladarlo para allá. En esa oportunidad, en la primera reunión, uno de sus asesores nos dijo, bueno, en definitiva, acá la gente va de Carrasco a Ciudad Vieja a hacer trámites a los juzgados, y en realidad la distancia entre San Carlos y Maldonado es menor. Eso no es conocer la realidad de los departamentos, no es conocer el costo que tiene un boleto, no es conocer las dificultades que para la gente significa entrar a un juzgado. Los abogados están en su expertise de manejar y entrar y salir sin ninguna dificultad. Ahora, para cualquier ciudadano, ir a un juzgado, ir a un juicio, es un tema traumático. Si además tiene que sacar plata de su bolsillo para tomar un ómnibus, perder horas de traslado, tener lejos la acción del Poder Judicial, muchas denuncias van a quedar por el camino, mucha gente va a optar por no acercarse a la justicia y se va a estar perdiendo esa mano de la justicia que como derecho humano debe estar al alcance y al servicio de todos. Federico, gracias por esta charla, muy amable. Ha sido un gusto, Jorge, después de tanto tiempo de poder conversar. Felices fiestas. Igualmente para ustedes. Chau, chau. La conversación era con el diputado del Partido Nacional, Federico Casareto. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.